Saludos amigos, está en el aire su programa Equipo Mediático, como todos los miércoles, William Rosa y un servidor, Cristino del Castillo. Estamos aquí para compartir con ustedes la actualidad informativa, tanto nacional como internacional. Buenas noches, William. Buenas noches, de este 1 de mayo. 1 de mayo, un día importante, Sí, muy Día importante. Internacional del Trabajo. ¿Cómo encuentra esta fecha al trabajador dominicano? ¿Qué tú crees? Bueno, al trabajador y la trabajadora, porque ahora hay que hablar así. Ahora hay que hacer tratar de no ser excluyente, dicen. Estamos siendo incluyentes, ¿verdad? Como nos aconsejan y como nosotros estamos de acuerdo de que sea así. Realmente nos encuentra con muchas aspiraciones y los encuentra también con algunos conflictos serios en áreas que lo que tiene que ver con el aspecto salarial y en lo que tiene que ver con aspectos sociales, porque la discusión de la ARS y los médicos es un tema que a quien más afecta, lógicamente, al trabajador y a los sectores de menores ingresos, porque a otros niveles la gente hasta se puede dar el lujo de atenderse en cualquier parte del mundo. Sí, indiscutiblemente que en República Dominicana tenemos un gran atraso en eso de hacer justicia salarial, por llamarle de alguna manera. Tradicionalmente el salario aquí acusa mucho retraso con respecto a la canasta familiar. Conseguir un incremento salarial en República Dominicana se evidencia como algo sumamente difícil y tiene eso que ver con un montón de factores. Sí. Primero porque la clase trabajadora nuestra tiene realmente poco poder de negociación, poca capacidad de presión. El movimiento laboral está sumamente debilitado, no solo aquí en República Dominicana. Ese es un fenómeno mundial. Y mientras la clase trabajadora está dispersa y tiene poco nivel de organización, no ocurre lo mismo con los poderes fácticos, sobre todo con el caso de los empresarios que están muy bien cohesionados en asociaciones de todo tipo, por áreas, Sí. y además de eso con entidades que los agrupa a todos. Y eso evidentemente que además del poder económico que ha ido aumentando la concentración en pocas manos, que es otro factor que crea un desequilibrio en cuanto a asignación de poder en la sociedad se refiere. Todos esos factores inciden, además de que nosotros en República Dominicana tenemos un fenómeno que contribuye a abaratar la mano de obra, que es la presencia masiva de trabajadores extranjeros Ilegales. totalmente desprotegidos en situación de vulnerabilidad. Y además ilegales. Correcto, esa es parte de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y entonces pues todo eso contribuye a que la situación del trabajador sea la que ha predominado. Esa es una realidad que nosotros tenemos ahí y que hay que ver. Nos hemos acostumbrado a baja presión tributaria por un lado y el pago de bajo salario por el otro. Esa es una realidad que nosotros tenemos ahí. Y la mejor forma de tú hacer realmente justicia distributiva es a través del pago de buenos salarios. Bueno, tanto es así que desde la gobernación del Banco Central, de manera reiterada, se ha hablado de la necesidad de que haya una mejor distribución de las ganancias que se obtienen a partir del trabajo y de la industria, del comercio, de todos los sectores productivos, porque se ha logrado un crecimiento, una estabilidad, baja inflación, pero si el poder adquisitivo del trabajador está sumamente menguado, eso de poco le sirve. Aparte de que, contrario a lo que algunos argumentan, el
el mejor poder adquisitivo del trabajador es un factor que incide en el crecimiento y en el desarrollo de la economía, porque la mayor parte o una parte muy significativa de lo que producen los trabajadores y quizás de lo que devengan los trabajadores, de lo que necesitan, lo adquieren en el mercado local, lo adquieren de la misma gente que muchas veces se niega a pagarle un salario más o menos adecuado. No, claro, y el incremento del poder adquisitivo de la gente equivale a ensanchamiento del mercado. Claro. Y ensanchamiento del mercado tiene mucho que ver con crecimiento de la economía, con dinamismo económico, porque el consumo es un gran estimulante de la actividad económica. Entonces, y eso tú lo ves muy claro en época navideña, cuando la gente se vuelca y consume, y entonces es el periodo del mes de mayor dinamismo de la economía. Y si nosotros lográramos una mayor justicia en la distribución, pues lógicamente también por esa vía yo creo que se incrementaría el dinamismo económico. Entonces, son asuntos que están pendientes ahí. Yo creo que uno de los problemas, y lo hemos enfocado en otras oportunidades, uno de los problemas más serios del mundo en que estamos viviendo, no solo estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando a nivel global, es el problema de la concentración de los ingresos. Sí. Ese es el problema, y la concentración de los ingresos, es mi tesis que yo he venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo. La concentración de los ingresos tiene un impacto tremendo en lo político, que ha estado incidiendo de manera determinante, y es lo que en el mundo entero está provocando grandes transformaciones en los sistemas políticos y en la política a nivel mundial. Cuando tú ves, por ejemplo, una Francia que ha sido siempre revolucionaria, progresista, liberal, inclinarse por la extrema derecha, es porque hay un malestar que la sociedad francesa siente que está afectando y que impide realmente que hayan avance y que hayan progreso. Y ha habido realmente, hasta se pudiera decir que un tremendo retroceso en los niveles de vida. Eso te produce un malestar porque independientemente de que hay problemas que están identificados, la política no es capaz de dar una solución. Todavía hoy en día estamos esperando que se produzcan soluciones a una crisis que ya data ya de unos años, esa crisis que se produjo en el 2007 y que todavía tiene una grande secuela. No ha sido posible lidiar con eso de una manera efectiva, y eso ha tenido que ver precisamente con el problema, con el tema de la concentración de la riqueza, porque los que ostentan actualmente la riqueza son los que están dirigiendo el mundo, y el empresariado a nivel global tiende a coaligarse para decidir y para determinar cuál es el rumbo de las sociedades, y ese es un problema que estamos viviendo. Entonces, por eso ahora tú ves que hablan de déficit, de democracia, pero realmente el problema fundamental está ahí, en la política que es secuestrada. No estoy hablando exclusivamente aquí de un problema dominicano, estoy hablando de un problema global que ha sido secuestrada por los grandes tenedores del capital. Y eso se expresa claramente en la forma de financiación de la política, fundamentalmente. No, eso realmente ha tenido y tiene efectos tan visibles como lo que tú mencionabas de Francia, pero también en nuestra área, también en América, incluyendo los Estados Unidos. Los economistas estadounidenses, premio Nobel, han analizado ese fenómeno, y porque el problema es que hay una concentración, entonces cada vez menos personas, para verlo de manera pragmática, tienen la posibilidad de decidir por el resto del mundo. Es una situación de ese dramatismo, y se toman decisiones y se hacen inventos
tecnológicos que conducen la economía y te producen fenómenos gravísimos que llevan a quiebras bancarias, que llevan a un sinnúmero de desenlaces. Solo hay que preguntarse algo. ¿Por qué, si se produjo un fracaso estrepitoso en América Latina de las políticas neoliberales, y como consecuencia de ese fracaso vino lo que se le llamó el periodo progresista, con la presencia en el escenario hemisférico de una serie de gobiernos de izquierda en Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, en Nicaragua, en El Salvador, Bolivia, todo eso al mismo tiempo? ¿Por qué, si se produjo eso, esa reacción política como consecuencia del fracaso de ese modelo neoliberal, tú te encuentras con que la respuesta ante el fracaso, ante la debacle de esos movimientos progresistas que estamos observando actualmente, la respuesta es otra vez las políticas neoliberales? ¿Por qué? Si ya eso demostró que fracasó. Eso fracasó. ¿Y por qué, si hubo muchas experiencias positivas, porque los gobiernos progresistas latinoamericanos hicieron sus aportes, sobre todo en materia de distribución? Tú tienes, por ejemplo, el caso de Lula, con políticas sociales sumamente efectivas, que además de eso garantizaron crecimiento económico. Sí. Y ahí se demostró que no es incompatible el crecimiento económico con una política de distribución justa. Es posible mejorar las condiciones de vida de la gente y al mismo tiempo garantizarle buena rentabilidad a los empresarios. Claro. Y el caso de Brasil es un ejemplo claro. Sin embargo, después de todo esto, volvemos a las políticas neoliberales. Mira lo que está pasando ahora en Argentina. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque en Argentina hubo un político neoliberal que se llama Macri, que prometió lo que realmente no debió haber prometido nunca. Eso que hoy es popular, el recorte de los impuestos, y que para que haya derrame, que sé yo qué cosa, y va competitividad y todo ese discurso que se ha armado. Y mira a dónde está hoy Argentina. El peso devaluándose a 1000, una fuga de capitales tremenda, una inflación galopante, incremento en todos los precios de los productos fundamentales, los productos básicos, incremento brutal de la pobreza y una debacle económica en un país que es realmente uno de los países más ricos de nuestra región. ¿Por qué eso? Bueno, sencillamente porque la gente que tiene el capital insiste en esas políticas que para ellos son altamente beneficiosa. Bueno, que al resto le va mal, bueno, ¿por qué me importa a mí? Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema que estamos viviendo hoy en día. Y ese es el cuadro que vemos en el Día Internacional del Trabajo. República Dominicana ha tenido realmente, porque vamos a decir, en el panorama regional, República Dominicana ha tenido, yo creo que ha sido muy exitosa en cuanto a manejo de la economía y además de eso en cuanto a aplicación de políticas sociales. Yo no te voy a decir que nosotros tenemos una situación óptima, pero indiscutiblemente que República Dominicana ha logrado grandes avances. Y yo creo, estoy convencido de que eso tiene que ver realmente con una realidad política, Hoy en día es posible aplicar políticas sociales agresivas en donde tú tienes realmente gobierno fuerte. Sí. Gobierno fuerte, porque hay unas alianzas que se tejen y unas presiones que se montan, que si tú tienes un gobierno debilucho, lo convierte en prácticamente nada, y lo hacen títeres de poderes fácticos. Bueno, y fíjate, y es bueno no olvidar que en gran medida ese éxito relativo que ha tenido la República Dominicana ha tenido que ver con el hecho de que no se aceptaron ni se asimilaron
todas las recetas tradicionales en lo que tiene que ver con el manejo de la economía, sino que en la República Dominicana también hubo sus aportes, hubo sus orientaciones en función de los intereses, y en un momento en que se le decía al país que hiciera una cosa, el país decidió hacer otra. No, quisieron meternos. Quisieron meternos para la onda, como se dice popularmente. Sí, en la ola de las políticas neoliberales. Y resulta que nosotros decidimos que eso no nos convenía y escogimos nuestro propio camino. Y ese camino ha sido exitoso. Y tuvieron que reconocerlo. Y exactamente. Han tenido que reconocerlo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, William. Venimos un momentito. Que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Estamos ahora mismo en el muelle turístico La Romana, Casa de Campo. El Central Romana mueve buques no solamente en el puerto de La Romana, lleva a Samaná y lleva al puerto de Santo Domingo. Inició las operaciones en el año 2002, luego del fondeadero de Isla Catalina. Recibimos distintas líneas de buque, como son la Main Ship, el Carnival, el Costa, los AIDA, los MSS. Tenemos esta temporada 100 barcos que tocan este puerto. La temporada pasada recibimos 120. La empresa le ofrece tour a la zona colonial, a Altos de Chabón, a la Marina Casa de Campo, y hay algunos que se quedan haciendo vida aquí mismo en el muelle. Aquí todo lo que se vende es material nativo de La Romana. Se genera también una feria en el parque donde otros tipos de artesanos también le tienen acceso a venderle un distintivo, un souvenir, por lo cual la combinación del sector privado adjunto del apoyo gubernamental es un paso de avance. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Bueno, ayer se anunció un acuerdo entre médicos y propietarios de clínicas por un lado y administradoras de riesgo de salud por el otro, o humanos, ¿verdad? Porque fundamentalmente le están cargando la cuava a humanos. Comenzaron por ahí al menos. Comenzaron por ahí, que es la principal ARS que tenemos en República Dominicana. Tiene de todos los afiliados en el régimen contributivo que manejan las ARS privadas, ellos tienen el 32%, es decir, que tienen realmente el jamón en sus manos. Y bueno, se anunció un acuerdo, pero ahí ocurrió, parece que un fenómeno extraño, porque resulta que las autoridades del sector se reunieron de manera por separado con los distintos actores, primero con los médicos y la gente de Andeclip, y después con la gente de Humano. Y parece como que ellos vieron, escuchando las dos partes, que habían ciertas coincidencias, que había prácticamente ahí sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo, a partir de lo que estaban dispuestos a ceder las partes. Y por eso se anunció y se dijo, bueno, es lo que yo interpreto. Se anunció y se dijo que en el día de hoy se iba, porque ya había un acuerdo que se había firmado acuerdo. Sí, se había firmado un acuerdo y estaba ahí. Los médicos lo que están exigiendo es que se retome eso. Sí. Entonces, si eso es un acuerdo al que se arribó, a lo mejor ese mismo pudiera ser una solución, porque las principales reivindicaciones están ahí. Sí.
Bueno, el asunto es que hoy apareció un comunicado de las ARS en donde se dice que el problema tiene que resolverse en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y los médicos dijeron que no había ningún acuerdo, nada, mantuvieron el llamado que habían hecho para no brindarle atención a la gente que están afiliada a ARS Humano, y el asunto, bueno, todavía no se, hasta a esta hora, que yo sepa, no se ha firmado nada. Entonces hay que ver cómo es que, qué es lo que ha pasado ahí, ¿verdad? Y cuál es, qué es lo que va a primar. Bueno, evidentemente no está primando la atención al paciente. Por una razón o por otra, ese problema persiste. Lo del colegio médico han dicho que hay un acuerdo firmado y que ellos lo que quieren es que se respete ese acuerdo, que ellos dicen que las ARS han incumplido de manera reiterada, y plantean una serie de temas ahí. Al parecer las autoridades van a tener que aplicar un poquito más de presión a unos y a otros para lograr que realmente el sistema de salud pueda funcionar, porque tener a la población la incertidumbre de si puede atenderse sus dolencias o qué le va a pasar, realmente eso es definitivamente insoportable. Es la primera vez que vemos un paro de este tipo, porque normalmente aquí se paralizan los hospitales públicos para presionar, y por tanto los perjudicados son los pobres. Pero en este caso, los perjudicados son la gente de clase media, que son los que están en el régimen contributivo y pagan su servicio. Yo no sé hasta qué punto ese es un mecanismo de presión efectivo, porque honestamente a mí me parece que con eso lo que le hacen es un favor a las aseguradoras, o específicamente a Humano en este caso. Porque ¿qué pasa cuando le niegan la atención médica a un afiliado? Lo que pasa es que la aseguradora gana más, la administradora de riesgo de salud gana más. Sí, bueno, es que uno de los porque gasta menos. Claro, es uno de los aspectos que los mismos gremios de la salud han esgrimido contra las ARS, contra ese sector del negocio de la salud. ¿Y hasta dónde, discúlpame William, y hasta dónde el médico puede soportar eso? Porque ¿cuál alternativa tiene el médico? Bueno, si llega un paciente, el médico lo que le va a decir, mira, yo no recibo Humano, si tú quieres tú me pagas. Sí. Entonces ahí lógicamente el que va forzado es el público, el consumidor del servicio de salud. Lo que habría que ver es si el médico puede mantener el mismo nivel de ingreso, que yo lo dudo, mediante ese procedimiento. Y entonces, ¿hasta dónde puede resistir esa situación? Aunque dicen que lo que pagan las ARS son 290 pesos. Es algo muy bajo. Es uno de los problemas que están en el tapete. O sea, ellos quieren, y dicen que se acordó una revisión de los honorarios, y que eso no se ha estado cumpliendo, y que también esas empresas han estado tratando o han estado decidiendo cuál es el procedimiento que el paciente debe seguir, no el médico. El médico puede indicar un determinado procedimiento y la ARS decidir que no va a costear eso. Sí, que es una manera de trazarle pauta al médico. El médico tiene que ajustar el ejercicio de la medicina a las condicionantes de la ARS, que ellos dicen que no son las ARS las que deciden eso, sino el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso dice, eso alegan eso está escrito ahí en un comunicado hoy. Y ha habido una aclaración del secretario general de la Seguridad Social en lo que tiene que ver con eso. Pero bueno, el asunto es que yo creo que nosotros hay cosas que hay que ventilar. Y todo esto lo que pone de manifiesto es la falencia del sistema que tenemos.
Sí. Porque indiscutiblemente que ya nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que eso nació con un montón de defectos. Nació con problemas. Eso nació con un montón de defectos, comenzando por el hecho de que los que se supone que tienen que ser regulados participan de tú a tú en igualdad de condiciones con el que ha sido tradicionalmente y el que debe ser el regulador, que es el Estado. Entonces tú eres juez y parte, porque tú eres un actor y al mismo tiempo eres participa de la regulación, con el agravante de que tiene poder de veto. Sí. Y sin ti no se puede modificar nada con lo que tú no estés de acuerdo. No se puede modificar absolutamente nada. Entonces ahí hay una aberración tremenda. Y eso es lo que ha impedido realmente que las cosas funcionen mejor. ¿Cómo es que un médico gana 270 pesos por consulta? Ese es un problema. ¿Y cuánto cuesta? ¿De cuánto debe ser el bendito copago ese? No, ¿y de cuánto debe ser la consulta? ¿Verdad? Exacto. ¿Cuánto cuesta una consulta? Porque el copago es otra cosa. Sí, sí. ¿Cuánto cuesta una consulta? Porque eso no está establecido. Hay médicos que te cobran 6,000 pesos, 8,000 pesos. Y que no te cogen ningún tipo de seguro. Sí. Hay otros médicos que te cobran, que son más modestos y te cobran 1,500 y 2,000 pesos. Y aparte de la chilata que dan las ARS. Entonces, ¿cuánto es que cuesta eso? ¿Cuánto debe ser el bendito copago si es que eso, si procede? Sí procede. Si es que procede. ¿Cuánto debe ser? Porque el copago lo fija el médico a su libre albedrío. Y entonces las cosas no pueden ser así. ¿Cuáles son las ganancias de las clínicas? ¿Cuánto están ganando las clínicas? Para mí eso es un misterio. Para mí eso es un misterio. Porque déjame decirte, si tú ves la cifra, los propios datos oficiales te dicen a ti que el 89% de los 30.900 millones de pesos que en el 2018 se destinaron, se recaudaron para la seguridad social, para el sistema de salud, 30.900. El 89% va a los prestadores de servicios médicos. Ahí están las clínicas, los laboratorios, los centros de diagnóstico, las farmacias, etcétera. Tú dices, bueno, pero ellos se llevan el grueso. Y las ARS 1.5, pero ese 1.5, eso es nítido, ganancia neta. ¿Entiendes? Ganancia neta. Yo no sé, en el caso de la clínica, realmente cuánto que ellos se están gastando, porque los datos que me lo dan todo ahí mezclado, sí. Y yo no puedo, por lo menos en el caso mío, que no soy un especialista en todo, en estas cosas, pero para mí es difícil tú determinar realmente niveles de ganancia. Y por la gritería parecería que los niveles de ganancia son bajos, porque desde un principio ha habido realmente reclamos y protestas de parte de los dueños de clínicas privadas, inconformidades con la forma en que se ha venido manejando. Pero hay un aspecto que a mí siempre me ha inquietado y confieso que me ha dado breve entender. Cuando se estableció aquí esos sistemas de seguridad social, esos mecanismos eran viejos en muchísimos países. En países tan cercanos a nosotros como los Estados Unidos, que está allí mismo, tenemos... Y además de eso, nosotros seguimos el modelo chileno que ya estaba ya estaba haciendo agua. Cuando nosotros copiamos eso, ya el modelo chileno estaba haciendo agua. Pero pudimos haber copiado otros modelos. Que el modelo también bueno, colombiano y el modelo que seguimos para el asunto de los fondos de pensiones. Ahí realmente lo que se pensó fue no en el paciente, sino en cómo tú le ibas a garantizar buenos ingresos a los que iban a hacer negocio con la salud. Desafortunadamente. Y nos vendieron la idea de que si el negocio va bien, lo demás también. Sí. Y resulta que no. Y lamentablemente, iniciativas como la que ha tenido el diputado José Ramón Cabrera de que eso se revise, no ha tenido el suficiente respaldo. Pero eso es un asunto, ese es un tema, es una cuestión impostergable. La verdad, hay que ver cómo se le busca una solución pragmática a este impasse,
pero con la mira puesta en una reforma profunda. En una solución definitiva. Que permita duradera. también abaratar costos, porque es imprescindible abaratar costos. En todas partes del mundo la salud cuesta y cuesta mucho dinero. Entonces hay que de abaratar lo más que se pueda. Y si se planteó la cuestión de la atención primaria desde el principio, se viene hablando de eso, lo que pasa es que aquí ha sido imposible implementarlo. Teóricamente lo concebimos. Si se planteó eso como una de las alternativas, yo creo que nosotros lo que tenemos es que armarnos de valor para hacer que eso funcione adecuadamente. Y en el fondo hay una resistencia de las clínicas en lo que tiene que ver con la implementación de eso. Y los médicos entienden que a ellos les va mejor con el esquema actual que con el esquema en donde se importantice la atención primaria. Y ese es un aspecto que hay que ver detenidamente, con sumo cuidado, porque eso puede puede operar como una especie de retranca para las transformaciones que hay que producir, radicales en todo el sistema de salud de la República Dominicana. William, nos están pidiendo la pausa. Venimos en un momentito. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Mi vocación es la artesanía. Tengo mi taller, mi maquinaria, mis empleados y lo elaboramos en San Rafael de Yuma. Esta es una caja hecha en cedro y esta almeja triturada con resina. Le gusta mucho al turista. Esto aquí se pone que usted no puede caminar. Es toda una atracción. Este es un barco hecho en cuerno de res, totalmente a mano. Este collar lo hacemos de este caracol. Nosotros estábamos en el parque y cuando yo llegué aquí, las cosas cambiaron. Aquí hay un barco que nosotros, los vendedores, lo hemos bautizado como el padre de familia. Porque ese barco, cuando viene, todo el mundo está contento porque todo el mundo se va con la saqueta. Las ventas son mayores. Hemos progresado. En verdad estoy muy satisfecho. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, Venezuela ha vuelto a hacer noticia. Sigue siendo Desde ayer noticia. temprano hubo un incremento importante de las tensiones ahí, producto de una serie de acontecimientos que se dieron internamente, una especie de asonada militar que resultó fallida y unas movilizaciones seguidas acompañadas de ese hecho. Y bueno, pues eso ha concitado mucha tensión y ha habido pronunciamientos desde distintas partes del mundo con respecto a eso que ha ocurrido en Venezuela. Hoy continuaron las manifestaciones y bueno, pues ahí tenemos una situación que parece como que
que eso es un enfrentamiento que va para largo. Eso va para largo. Nosotros en otras oportunidades hemos hablado de que, bueno, hay una situación, una sociedad dividida, con gente de un lado y de otro, enfrentados de una manera que no parece que puedan tener una salida como la que realmente sería deseable. Se ha hablado de la posibilidad de gobiernos provisionales, de elecciones, de qué sé yo, pero en la práctica siguen las hostilidades. Y aunque eso se manifiesta muchas veces en términos mediáticos, porque dice que la primera víctima es la información, indiscutiblemente que el problema sigue agravándose y siguen las presiones internacionales y siguen las presiones internas, pero como que no vemos una definición y no parece así a simple vista que podamos prever una salida. Una salida como la que debería ser. Yo he sostenido desde el principio que se necesita estar muy embriagado de poder para seguir el camino que escogió el señor Nicolás Maduro, honestamente. Porque a mí me parece que lo más sensato era usted llegar a acuerdo con la oposición para poner la decisión en manos de a quien le corresponde, que es al pueblo venezolano, en definitiva. La comunidad internacional, lo que eufemísticamente se denomina comunidad internacional, se inclinó por el lado de las presiones, por forzar una salida de Maduro, en el entendido de que era la mejor forma de tú quitarte eso para siempre, de manera definitiva. Y entonces ese camino ha resultado sumamente espinoso, sumamente complicado, porque se pensó como que era un cachú bajar a Maduro. Y el hombre resulta que primero tiene, como tú decías, cierto apoyo popular, además de que cuenta con el apoyo decidido. Hasta ahora se ha mantenido compacto el poder militar, que es fundamental en todo esto. Y la apuesta era que eso se iba a quebrar con un poco de presión. Lo que todo esto pone de manifiesto es que el camino que trató de cultivar, que la solución que pretendió impulsar República Dominicana con las conversaciones que se sostuvieron aquí entre las partes, eso era lo correcto. Si la comunidad internacional hubiera trabajado en un proyecto para darle una solución por la vía negociada al problema, esa solución, ese enfoque hubiera concitado, yo estoy seguro, amplio apoyo regional y mundial. Y eso hubiera operado como un factor de mucha presión para lograr realmente una solución al problema. Pero cuando tú ves la gente que tradicionalmente ha narigoneado los pueblos detrás de todo esto y manejando la crisis y tratando de impulsar sus soluciones al problema, cuando uno ve eso, uno por lo menos marca distancia, porque uno sabe cómo es que tradicionalmente se han manejado ciertas cosas. Uno marca distancia. Bueno, Maduro es un problema y yo creo que Maduro realmente ha cometido muchísimos errores y todo lo que usted quiera, pero tú vienes y me hablas a mí de que todas las opciones están sobre la mesa y que vamos a intervenir y qué sé yo qué. Cuidado, porque esas son situaciones que lo que pueden es agravar el problema y provocar daños significativos, convertir en víctima a la población inocente y meter a ese país, empujar hacia el atraso a una nación como Venezuela, que ha sido una nación pujante, la verdad. Entonces, qué lamentable es ver a Venezuela en la situación en que está actualmente, desgarrándose en una lucha fratricida,
que no va a conducir realmente a nada, a nada bueno. Esa es la verdad. Ahí hubo una chapuza, ayer lo que nosotros vimos eso fue una chapuza. Sí. Eso fue una chapuza. Y me acordé de lo que decía Hillary Clinton, que es necesario evolucionar hacia una diplomacia inteligente, planteaba ella, porque hemos estado haciendo lo mismo durante medio siglo. A pesar de que los resultados no son y los buenos. vemos que los resultados no son los mejores y seguimos insistiendo en las mismas políticas. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora, solo que los mismos métodos, solo que manejados de una manera más torpe todavía, porque lo de ayer fue una verdadera chapuza. Unos cuantos militares que parece que lograron convencerlo de la gente que estaba cercana a Leopoldo López. Eso se presentó como que era la gran insurrección, se desarrolló una gran campaña por los medios de comunicación para presentar aquello como que era la ofensiva final contra Maduro, y entonces con esa carabina vacía trataron de forzar las cosas y resultó que terminó uno refugiándose en una embajada y el otro se desperdigó. No, y posiblemente en términos políticos lo que haya ocurrido es que ese mismo sector esté retrocediendo todavía más y de alguna manera hasta fortaleciendo a Maduro, que indiscutiblemente ha estado cometiendo torpezas una tras otra y sumiendo a este país en una situación desgarradora en términos humanos, pobreza, escasez, toda clase de situaciones. Muchísima gente que ha tenido que abandonar el país porque no soportan la situación. Entonces, definitivamente hay que buscar, como tú dices, un buen enfoque que sea realmente efectivo y que no implique más derramamiento de sangre. Y hay un elemento ahí que a mí me parece importante, significativo. Tú viste policías y militares corriéndole a los manifestantes. Sí. Eso se vio claramente ahí. Los manifestantes atrás, apedrados, los policías huyendo. Ese no es el método que emplean las dictaduras. Ese no es el método que emplean las dictaduras. El gobierno ha aprendido a manejar un poco ese tipo de situaciones y bueno, hay una realidad ahí en Venezuela que yo digo que para mí, estoy de acuerdo contigo, para mí eso de alguna manera ha fortalecido al gobierno de Maduro. De alguna manera eso ha fortalecido. El que ataca, dice un viejo proverbio, el que ataca pierde fuerza. Y eso es lo que parece estar ocurriendo, por lo menos en este momento, en ese escenario. Sí, yo creo que sí. Y tú viste ahí los norteamericanos dando muestra de impotencia frente a la solidez y diciendo algunas cosas que son difíciles de creer, difíciles realmente de creer, como eso que Maduro tenía de que un avión ahí, una cosa. La verdad que para mí eso es inverosímil. Cuando tú decides abandonar, cuando tú decides que te vas de un país, es porque tú entiendes que no tiene la cosa bajo control. Sí. ¿Entiendes? Después de todo lo que ha pasado en Venezuela. Y si no la tiene bajo control, pues es difícil que tú, en esa situación, tú eches de que para atrás. Bueno, vamos a la última pausa. Volvemos a un momentito. Que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Yo me inscribí en que ella aprende contigo para tener un mejor conocimiento, un mejor desenvolvimiento de mi vida. Agarré ese libro y empecé a leer y a escribir y a llenar, se me quitó el miedo. Los Alcarrizos ya es un municipio libre de analfabetismo. Yo veo que mis estudiantes logran su meta que tanto querían, que era aprender y escribir. Yo me siento súper mal.
En el 2013, el 9.2% de su población mayor de 15 años no sabía leer ni escribir. Con el programa de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo, logramos reducir a un 4.6% la tasa de analfabetismo y con ello cumplir las exigencias de la UNESCO. Pero aquellas personas que no saben nada y luego ves como que están logrando escribir su nombre, tú sientes como un gozo, es algo como inexplicable. No puedo ni siquiera decírtelo con palabras porque es una felicidad inmensa que uno siente. Hoy me encuentro muy útil. Todo me es fácil, todas las facilidades tengo porque me sé desenvolver bastante bien. Porque ahora tengo mi diploma, mi certificado de cuarto de bachillerato. Y si Dios quiere, yo quiero seguir estudiando porque quiero estudiar diseñadora de moda. Casi 16,000 dominicanos y dominicanas aprendieron a leer y escribir y otras destrezas para mejorar sus vidas, gracias a la integración voluntaria y solidaria de cientos de facilitadores. Nosotros, que somos los alfabetizadores, estamos en los barrios buscando a aquellas personas que nunca habían estudiado. Aquellas personas que todavía no se han animado a participar en Quisqueya Aprende Contigo, les exhorto que se animen y que participen porque lo que no se logra es lo que no se intenta. Con orgullo patrio, anunciamos el municipio de Los Alcarrizos es libre de analfabetismo. Para la gente de Los Alcarrizos, el 2019 será todavía mejor. La revista diaria.com. La información y la opinión en toda su diversidad, alcance y contexto, servida con actualidad y apego a los hechos. La revista diaria.com. El digital que marca la diferencia. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, nos quedan unos minutos, ¿verdad? Y eso se lo podemos dedicar a echarle un vistazo a lo que ha ocurrido con la posición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Las relaciones del gobierno con la Iglesia. Que ha decidido buscar... armonizar. Sí, exacto, buscar la armonía con el gobierno y un poco alejarse un poco de los asuntos del César, ¿verdad? Sí. Dejarle al César lo que es del César y ocuparse de las cosas de Dios. Sí, que fue un planteamiento que hizo Jesucristo en su momento, ¿verdad? Pero que tiene plena vigencia. Claro. Realmente sí. Es importante que la gente que tiene, digamos, los asuntos de Dios como su principal objetivo, no descuiden esta parte, sobre todo en una sociedad donde como que algunos demonios están medio sueltos. Y sobre todo con mucha gente que no cree en Dios. Sí. metiendo su cuchara. Ajá, metiendo su cuchara y opinando. En esos asuntos. Sí, así mismo. Entonces es bueno que realmente las relaciones se armonicen. En ese sentido, y también yo te decía fuera del aire, como también ha ocurrido en el sector educativo, que en algún tiempo hubo mucho escarceo, muchos reclamos, y sin embargo parece que con la llegada del ministro actual, pues las cosas han comenzado a manejarse de una manera más sosegada, y a pesar de que el gremio no está controlado por gente del mismo partido del ministro, como ocurría antes. Curiosamente. Sin embargo, la oposición parece como que ha sido más fácil encontrar el lenguaje. Y entonces se están entendiendo, hay tranquilidad en las escuelas, se han convocado los concursos públicamente para llenar la vacante docente y de otro tipo que hay ahí, de manera que son también buenas señales. Y si al mismo tiempo
se logra ese acercamiento, esa conversación que vimos entre la Iglesia Católica y el gobierno, pues las cosas pueden marchar mucho mejor en diversos aspectos, sobre todo porque se reconoce el peso específico de la Iglesia en lo que tiene que ver con el gobierno. Hay muchísimas tareas que la Iglesia desarrolla, tiene centros educativos que administra y tiene una serie de responsabilidades que desarrolla y que se pondera en muchos casos como de muy buena calidad, de manera que no hay que afectar eso con expresiones que puedan ser no bien interpretadas o utilizadas por gente que posiblemente ni son católicos ni son religiosos, pero que sí están en la mejor disposición de utilizar esos argumentos para una institución como la Iglesia Católica, en una coyuntura de campaña electoral o pre-campaña bueno, de campaña, pues en campaña prácticamente de campaña. Sí. Tú meterte de lleno en estos debates meramente políticos, yo creo que no es sano para la Iglesia Católica, porque es un asunto que divide a la sociedad y se supone que la Iglesia debe ser un ente aglutinante. Sí. Esa es la verdad. Y ellos a tiempo parece que se dieron cuenta de eso y, bueno, pues optaron por buscar el lenguaje común y el entendimiento, como tú decías al principio, y se dieron cuenta de que había gente que estaba atizando la cosa. Lo dijeron así claramente, hay gente que no... Bueno, pero es evidente, eso realmente fue evidente desde el principio. Y ya en torno a eso se estaban armando discursos, sí, y cosas, tú sabes. Porque aquí tenemos unas formaciones políticas que son especialistas tratando de montarse en coyuntura, con muchos problemas para articular discursos, ven una situación así como esa y tratan de sacarle provecho al máximo. Esa es la realidad. Y con ese tipo de cosas así coyunturales, tú tienes que tener mucho cuidado. Y no dar los elementos, porque realmente ahora es difícil, aunque ha sido una de las expresiones, culpar a un periodista, a un reportero de lo que se dijo y que se ha recogido. Simplemente hay coyunturas en las que uno puede decir cosas que quizás no deba decir. Entonces, si no debe decirlo, pues simplemente uno la recoge y la retira. Y vuelve a redir de la tranquilidad y de la paz, que realmente es lo que más apreciamos los dominicanos y las dominicanas. Pero hubo mucha gente que comenzó, tú sabes, pero de inmediato, a darle brillo a la inspiración. Nada más hubo que soltar una puntita, soltar un poquito. Darle brillo a la inspiración. Y lo demás, pues, no lo imaginamos y lo promovemos, sobre todo con todas las posibilidades que existen ahora en la comunicación. Cuando uno habla tiene que ser sumamente cuidadoso. No, y los curas son hábiles, son gente que tienen gran visión, no son tontos. Tienen recursos. Y ellos se dan cuenta de cuando es necesario, tú sabes. Sí, por eso hay que saludar esa reconciliación, si cabría el término, o esa armonía que se evidencia, que se converse, porque en definitiva es lo que debe ocurrir en todos los ámbitos y es lo que uno promueve. O sea, que la gente negocie, que la gente converse, que la gente se ponga de acuerdo. Bueno, nos están haciendo señas, William, de que se nos terminó el tiempo, así que nos despedimos nosotros hasta el próximo miércoles, cuando volveremos a estar con ustedes. Mañana no se pierdan el programa porque estará otro equipo mediático.